Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, como todos los invitados que hemos tenido a lo largo de estas 5 temporadas, esta temporada final, la quinta en donde despedimos este proyecto. Encontraremos otras maneras para crear contenido, pero bueno, el día de hoy tenemos un invitado que ustedes habían pedido mucho, alguien con quien ya teníamos muchísimas ganas de platicar y alguien que me atrevo a decir que a día de hoy está en su prime, está en el mejor punto quizá de su carrera, y justo es la idea traer gente que pueda aportarnos herramientas, tips y consejos para aplicarlos a nuestra vida personal y profesional. El día de hoy tenemos a Juan Manuel Herrero Almaraz. Ricardo, un placer, muchas gracias por tu invitación y gracias a tu auditorio. No, agradecerte de entrada la facilidad con la que se ha dado. Ya habíamos coincidido en algunos eventos tuyos, en algunos eventos también de Parte Entre Evento, y esa charla ya estaba pactada desde hace un montón. Sin embargo, tu agenda es compleja, también la mía, pero mira, hoy nos dimos oportunidad de platicar, e insisto, es importante porque estás en un buen punto de tu carrera, estás de los pocos del gremio que está con un roce internacional importante, y justo es la idea que nos cuentes cómo se va formando o perfilando, mejor dicho, una carrera de esa índole. Pero la primera pregunta con la que voy a abrir, y es la que le hacemos a todos los invitados que nos han acompañado aquí el día de hoy, muchos amigos tuyos de hecho han estado también por aquí, son grandes personalidades, hay que reconocerte también. Sin duda, y de verdad ya nos hacías falta, de verdad, incluso desde que lanzamos tu portada, la portada del podcast, de las que más reacciones ha tenido, sin duda. Y aquí te va la primera pregunta, amigo. ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? ¿Entre qué áreas quizá estabas en duda? ¿Qué otras asomaba por ahí? ¿Y en qué punto entonces eliges al final decantarte por esta maravillosa carrera? Sí, mira, qué interesante pregunta, porque así con certeza poderte decir, este fue el punto detonador que me llevó a ser abogado. Híjole, no lo encuentro, pero te platico así más rápidamente la historia. Pues bueno, ya sabes, empieza uno a estudiar y toda la época de la secundaria, en el primer año que te llevas laboratorio, química y todo eso, te la bata. Entonces me ponía la bata para no cargarla en la mochila, ¿no? Entonces me sentía cómodo con la bata y me gustaba el laboratorio. Entonces dije, pues a lo mejor mi destino está en ser médico. Y bueno, en aquel entonces mi madre, a lo mejor para motivarme a estudiar y no perderme en el camino, me decía, te ves bien de bata, tú puedes ser médico. Entonces me metí eso un poco en la cabeza, ser médico, en el primer año. En el segundo año de secundaria encuentro un maestro de matemáticas muy bueno y muy fácil de enseñar las matemáticas. Y entonces, pues voy a ser ingeniero. Pero después, en la tercera secundaria, tengo un maestro de civismo, me empieza a gustar, empiezo a tener clases de filosofía, de literatura, de historia, de civismo, ética, y me empieza a llamar las cuestiones humanísticas. Pero creo que esta parte se viene a complementar más, y puede ser a lo mejor esa parte que me lleva a decantarme por el derecho, que en ese tiempo mi hermano el mayor, Jorge Guerrero, a quien le mando un afectuoso y cariñoso abrazo y un beso, que lo quiero por estar siempre presente y ser un guía muy pues hasta personal, ¿no? Porque nosotros ni caso les hacía, pero conmigo estuvo encima y ve, pues ahora le funcionó. Entonces él empezó a estudiar la carrera de Derecho en la UNAM, en la facultad. Entonces como que yo me metí en la cabeza que lo que fuera relacionado con el derecho, las ciencias jurídicas, las normas, yo ya lo sabía, ¿no? Porque tengo un hermano que era abogado. Claro. Entonces eso me llevó a tener mucha facilidad por comprender todas esas cuestiones del derecho. Y entonces en tercero de secundaria yo decía, voy a hacer derecho. Incluso los amigos de broma me decían, el licenciado, el abogado. Y bueno, pues ya de ahí pues me decanté por el derecho. Digo, yo creo que mucho influido por mi hermano, sin que él me dijera estudiar derecho, sino que yo lo veía que él estudiaba derecho. Y todo me lo agrado tal que una ocasión en la secundaria, en la preparatoria dejan un trabajo libre y yo escribo sobre criminología. Mira. Un trabajo en la preparatoria X, pueden escribir de lo que quieran. Y agarro el libro del doctor Rodríguez Manzanera y hablo sobre criminología. Ya desde ahí comencé y de ahí ya no cambió mi ruta, me convencí que era derecho, y así fue como me vine a la carrera de derecho. Agrado tal también que cuando salgo de la preparatoria, yo salgo antes porque adelanto materias, y entonces el examen a la UNAM, a la facultad, porque yo estudiaba en el bachilleres, colegio de bachilleres, entonces era medio año después.
Dije, pues no me voy a quedar parado, ¿no? Y entonces al poco tiempo se hizo el examen de la UAM, con cupo limitado, un solo plantel, Azcapotzalco, y yo dije, híjole, qué severo, ¿no? Qué severo, con cupo limitado. Y dije, pero no encontraba otra materia. Busqué otra, saber cuándo puede convencer para hacer el examen, y no encontré. Dije, pues por derecho. Hago el examen en la Metropolitana y me quedo. Estudié 2 cuatrimestres, un cuatrimestre ahí, y entonces, pero era diario salir, más bien, estar tomando el camión. Pues yo vengo también de una familia humilde, con un padre muy trabajador, que nunca nos hizo falta nada, pero tampoco éramos gente con recursos, nada. Teníamos lo básico para poder atender nuestras cosas. Entonces yo tenía que tomar el camión que salía a las 5 de la mañana. Antes no salía a las 5, justamente ahí por donde tienes tu casa, de ahí donde vivía mi padre, y ese me llevaba ahí a Segua Revolución. Y ahí en Revolución estaba tomando el camión que llegaba directamente hasta el Deportivo Reynosa, que era la terminal, y ahí estaba la Metropolitana. Entonces me hacía toda la ruta del camión y llegaba exactamente a las 7:05 a la Metropolitana. Ya vino el examen de la UNAM, lo presento ahí en el Estadio Azteca cuando se hacía. Hago el examen, lo presento y me quedo. Me quedo, y entonces ya despedí el sonido de la Metropolitana y me dediqué ya a irme a la Facultad de Derecho. Y así fue como me fui para la carrera. No, pues ya lo traías, ¿no? Ya era una vocación, dicen a veces que la carrera te elige, quizá fue el caso. Amigo, y al final tu perfil de al menos de los últimos, tú me corregirás, 10 años para acá, muy penalista, muy acelera penal, de hecho quizás hasta más años. Para esta materia se necesita cierto estómago, cierta vocación incluso. ¿En qué punto de la historia de tu formación encontraste esa vocación, diagonal, pasión o estómago para dedicarte a esta área que es brava, sobre todo por los bienes jurídicos tutelados que a veces defendemos como abogados, ¿no? Independientemente del rol dentro del sistema que ejerzamos? Me refiero a asesor o defensor. ¿Dónde encontraste ese estómago? Fíjate que sí, tienes mucha razón. Para ser penalista hay que tener mucho carácter, mucha personalidad, criterio, fortaleza, ¿no? No solamente física, sino espiritual y psicológica, mental. Estás diseñado de otra manera. Pero ve nada más lo que es las curiosidades de la vida. Cuando yo estudié la carrera, yo tomé los 4 civiles con el doctor Julián Huitrón Fentemilla. Entonces él es un experto en derecho familiar. Incluso estuve a punto de trabajar con él en su despacho. Entonces me decantaba por el derecho familiar. Cuando termino la carrera, quiero trabajar, ya hacer productivo para este trabajo ya, ¿no? Entonces llegó una amiga a casa y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar? Pero ella trabajaba en la Procuraduría, en aquel entonces en la Procuraduría del Distrito Federal. Y me dijo, pues ya quiero trabajar. Me dice, ve con mi amigo, con el director de Recursos Humanos, que te haga el expediente y entra a trabajar. Y le paso mi pago. Y fui, y ella me dice, no, pues sí, adelante. Pero primero tiene que hacer un curso. Tiene que hacer un curso. Si quieres ser mecanógrafo, que anteriormente había mecanógrafo, secretario del Ministerio Público, yo no había terminado, terminé la carrera, pero no estaba titulado. Sí. Y me dice, si quieres ser mecanógrafo, tiene que hacer un curso de 6 meses. Si quieres ser secretario del Ministerio Público, 9 meses. Y al término de ese tiempo se le hace un examen y se pasa, pues ya se queda ahí a trabajar. Y si no, bueno, pues vuelve a hacer su curso. Para que, no, yo no quiero curso, yo quiero trabajar ya. General. Me salgo y le digo, pues pregunté a la secretaria, ¿dónde está el área de servicio social? Porque no lo había hecho. Y me dice, del otro extremo del edificio. Y ahí voy. Yo quiero hacer mi servicio social. Aquí está, un folder con los programas, y ahí usted elija que quiere. Reviso y había uno que colabora con el Ministerio Público en la depuración de juzgados de expedientes familiares en juzgados familiares. De aquí soy. Sí, mezclado. Dice, bueno, quiero anótese en esta libreta. Pero antes de tu servidor, pues llegó una abogada y ella pidió penal. Ironías, ¿no? Ella penal y yo familiar. Y entonces ella se anota, me anoto yo y dice, vengan el próximo miércoles, lo recuerdo perfectamente. Vengan el próximo miércoles ya para tener su oficio. Ya voy el próximo miércoles, me dan, aquí está su oficio. Lo reviso y era para el Ministerio Público Penal. Y le digo, oiga, señorita, se equivocó. La persona que estaba antes que yo, pues fue el que le pidió el penal, yo le pedí familiar. Lo ve, su cara de me equivoqué, pero
es que ¿saben qué? Ya no hay, este es el que hay, lo quieren, si no, pues no. Que sigue. Dije, pues bueno, servicio social, ¿no? Y ya me fui a la agencia, en aquel entonces era la 24, la de Álvaro Obregón. Ya voy a la agencia del Ministerio Público de Álvaro Obregón para hacer mi servicio social, me presento y empiezo a ayudarles. Y pues, lo clásico, empiezas a foliar, sellar, ir a sacar las copias. Te dije, para estos 5 años. Pero sirvió de mucho porque comencé desde abajo. Sí. Entonces, durante ese servicio social aprendí a hacer todo lo que ellos hacían, todo. Le encontré el gusto, me comenzó a apasionar. Ya tomaba las declaraciones de los denunciantes, de los testigos, y lo más difícil, tomar unas declaraciones a los imputados, ¿no? Cuando declaraban. Pero era complicado integrar una averiguación previa en aquel entonces. Y ya empecé a hacer propuestas de no ejercicio, y empecé a hacer los acuerdos de consignación, que ya ameritaba cuestiones de argumentación, motivación, fundamentación, y me empecé a despegar. Y entonces de ahí terminé mi servicio social, no fueron los 6 meses, me seguí, lo hice como de 9, 10 meses, hasta que ya dije, ya voy a entregar mi informe, ¿no? Voy a la dirección de averiguaciones previas con el licenciado Abraham Paul Buscaña, en aquel entonces el director de averiguaciones previas, un personaje impresionante, muy admirable, y él me invita a trabajar. Soy hijito, ¿por qué no? Mi hijito, ¿no te quieres quedar a trabajar? Sí. Si usted me invita, con todo gusto. Ven un oficio, a ver, Xochitl, secretaria, que conocía a todos. Hazte un oficio a Juan Manuel y que se vaya a Recursos Humanos para que haga expediente. Ya voy con mi oficio a Recursos Humanos, y Recursos Humanos tiene que hacer un curso de 6 meses. Dijo, oh, qué carajo. Pero ya voy, y a la semana ya me subieron. Oigan, la dirección de averiguaciones previas necesita personal. ¿Quién quiere? Pues yo quiero. Me hacen un examen, voy, me mando con el licenciado Paul Buscaña y empiezo a trabajar. Desde ese entonces, estoy hablando desde el 87, 88, toda mi vida ha sido materia. Ministerio Público, solamente hubo un tiempo ahí, una vacatio legis de un tiempo que fui director de responsabilidades en el órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación. Okay. Pero ya eso fue un paso en mi vida en derecho administrativo, y de ahí en fuera salí de la Procuraduría, me dediqué a litigio, a la academia, a dar clases en las mejores escuelas y universidades del país, la UNAM, el NACIP, la SAIA, el TEC, la Panamericana, todas, ¿no? Y asociarme con el doctor Carlos Daza, con el doctor Raúl Carrancar en el despacho, y bueno, pues esa fue la parte que me ayudó muchísimo para reforzar más este compromiso con el derecho penal y prepararse. Me surgen muchísimas dudas, no sé ni por dónde empezar, porque insisto, tu carrera ha sido, justo por eso dudé cuando te planteé la pregunta, porque en tu currículum se había leído la parte de Segov, entonces sí dije, no sabía cuántos años había durado, pero entonces me queda más claro que es toda una vida de penalista. Nunca mejor dicho, ¿no? Como en los flyers se estila, ¿no? Docente, catedrático, conferencista, abogado, y todo lo que puede conllevar esta materia lo has explorado. Va a ser un capítulo maravilloso, pero preguntarte, cuando estas personas que nos mencionas interactúas con ellas del día a día y te empiezan a ver, ¿qué crees que fue lo que observaron en ti? ¿Qué fue lo que les llamó la atención para que te empezaran a jalar? ¿Qué era ese plus que dabas o qué sucedía? Mira, durante el tiempo que estuve en la Procuraduría, me dediqué mucho a procurar que mi trabajo fuera correcto, que lo que yo hiciera quedara bien, que si yo consignaba, esa consignación culminaba en una sentencia condenatoria. Si yo archivaba un expediente, que ese archivo soportara un amparo y que lo confirmara. O sea, siempre busqué que mi trabajo fuera correcto. Mi postura fue, a ver, soy Ministerio Público, voy a consignar este expediente. Ahora, a ver, lo voy a analizar. Si yo fuera el defensor, ¿cómo pudiera yo atacarlo? Y entonces me ponía a analizar, pues aquí me faltaría, yo lo atacaría por eso, y lo corregí justo. Entonces, procuré mucho eso, y luego el trato siempre ha sido, yo creo que he sido una persona siempre muy cordial, muy humana, muy respetuosa de todos las personas, sean imputados, sean testigos, sean víctimas. Que sea el litigante que comienza apenas o la gran personalidad. Me tocó una vez tener a mi maestro, don Ricardo Franco Guzmán, que fue a atender una cita al Ministerio Público, y yo atendiendo, estaba sudando, ¿no? Grandes personalidades, y atenderlas también de igual manera, o sea, bien.
Entonces creo que esa parte de madurez, de trabajo, de prepararte, de tratar de conocer y ser educado y atento, creo que eso fue mucho. Y pues ser cordial con ellos. Siempre he procurado hacer amigos. Sí, claro. Pero en esta vida tienes que ser amigos. La vida te da por sí son enemigos. Sí. Entonces cuando estás en un lugar adecuado o no adecuado, de poder o no de poder, lo que tienes que hacer es buscar hacer amigos. Y entonces creo que esa parte fue la que vio en mí. Yo soy racista de toda formación. Entonces creo que esa fue algo que vio Carlos Daza en mí, que inclusive cuando salgo de la Procuraduría, él me dice, vente conmigo, vamos a asociarnos. Yo le decía, espérame, déjame tener unos trámites en la Procuraduría y después voy contigo. Y dice, ya deja de hacer algo, ven para acá, vente con nosotros. Y hasta que un día tuve un asunto, algo importante, ya por fuera, le fui a verlo y dijo, oye, pues esto sí me amerita que alguien que conozca y que tenga experiencia. Y me dice, sí, yo te ayudo, pero vas a trabajar tú. Y ya te vienes al despacho, vamos a asociarnos. Y entonces fue como empezamos a trabajar. Y pues sí, en el primer escrito me hicieron 3 prevenciones, ¿no? Dice, pues hay que prepararse más. Y entonces empieza a analizar. Conozco muy poquito de averiguación previa. En aquel entonces la averiguación previa es una pequeña etapa de todo lo que es el procedimiento, y como acontece actualmente, ¿no? La etapa de investigación es muy pequeña para todo lo que viene. Entonces me viene la necesidad de prepararme para poder corresponder y estar a nivel del despacho, ¿no? Que es uno de los mejores despachos de México. Totalmente. Y entonces dije, tengo que estar preparado para poder corresponder a la confianza. Dije, ya cumplí con ese tino de poder estar con las personas adecuadas para que te ayuden a crecer. Sí. Ya Dios me puso en el camino de estar aquí con Carlos, con don Raúl, con Oscar Carpizo, el sobrino de don Jorge Carpizo, que en paz descanse. Dije, ya estoy con las personas adecuadas. Ahora tengo que corresponder, yo tengo que prepararme para que la confianza que me están dando, yo pueda corresponder a ello. Totalmente. Partir desde primero ser buena persona y no tenerle miedo a sentarnos en esas mesas, ¿no? Donde hay gente más preparada que tú, porque al final es donde vas a aprender. Si tienes la bendición de tener esa oportunidad, en la primera, yo siempre cuando tengo clases o doy, tengo la oportunidad de dar clases a nivel licenciatura, les digo eso, si tienes esa primer chance, escucha primero, escucha y aprende a escuchar. Muy seguramente tendrás una segunda, pero en esa segunda sentada ya lleva algo que aportar también. Entonces, eso creo que es la fórmula también, ser buena persona y aprovechar las oportunidades, sin duda. Amigo, tú viviste muy de cerca esta reforma 2008 del aplicativo del año 2016, donde pasamos de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio, adversarial y oral, donde este último tenor, la oralidad, quizá fue un primer filtro para que muchos abogados se bajaran del barco y los que se sostuvieron y siguen. Y mira que siento, salvo tu mejor opinión, que a día de hoy, 2024, todavía estamos en una curva de aprendizaje, en el sentido de que la capacidad técnica de los operadores, sobre todo de los defensores, no es la mejor. Somos muy medianos todavía en temas incluso de oralidad, de argumentación, pero vamos bien, o sea, es un camino. ¿Cómo tú viviste esa etapa? ¿Cómo fue para ti adaptarte, si es la palabra que podemos usar, para incorporarte a este nuevo sistema? Mira, creo que somos muy bendecidos y afortunados todos los que vivimos esa transición, porque es un cambio radical en el sistema jurídico de México y del mundo, ¿eh? Claro. Y del mundo, porque el sistema acusatorio está aplicado en todo el mundo, sí, en Latinoamérica, el derecho anglosajón norteamericano también tiene el sistema acusatorio en el mundo. Desafortunadamente nosotros fuimos, atendiendo al cono de América, pues la implementación se vino de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, fuimos de los últimos en implementar este sistema acusatorio. Aquí, ¿cómo lo viví yo? Igual, afortunado, creo que he sido bendecido por Dios. Estar con Carlos Daza lo invita la Presidencia de la República, y yo también voy invitado para participar o intervenir en la elaboración del proyecto de reforma que sale de Presidencia. Entonces nos tocó ver cómo se iba estructurando todo, cómo se fue estructurando todo el proyecto de reforma trabajando desde Presidencia. Tuvimos esa oportunidad de ser invitados por el presidente Fox e ir a hacer trabajos ahí en Presidencia para elaborar este proyecto de reforma. Entonces son intervención de mucha gente,
Es situación de mucha gente quien trabajó partes. A ver, tú encárgate de esto, tú encárgate de eso. Y se estructuró el proyecto de reforma que después entonces se checó quién lo iba a firmar para que tuviera validez. Ya no supe quién lo firmó, estaban jurídicas también, investigaciones jurídicas ahí para que lo firmara. Hasta donde yo supe iba a quedar ahí. Pero inclusive me tocó ir con el encargado de coordinar todo esto a los reclusorios para ver la arquitectura penitenciaria o de los juzgados, para ver si era posible que con los juzgados que teníamos se pudiera llevar a cabo esta realidad. Y sí, se aprobó. Dice, sí, salvo pequeños cambios en las instalaciones, puede ser. Pero bueno, ya se crearon edificios nuevos, todos se quedaron ahí los viejos, pero toda esa parte me tocó a mí vivirla. Entonces me tocó saber la esencia de todo esto. Si bien es cierto, la inspiración del derecho chileno, pero con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestros principios, con cambios sustanciales con el derecho chileno y todo eso. Nuestra propia iniciativa, nuestro propio proyecto, y así se hizo. Entonces, sí, desde luego, al expresarlo, hasta al hablar la oralidad, pues le iba a exigir mucha capacitación al abogado que interviniera. ¿Por qué? Porque se acababa entonces el famoso, la persona de confianza, inclusive hasta el familiar, ¿no? Imagínate un familiar que ni siquiera sabía lo que era el derecho, ni idea tenía del problema legal que podía estar, y era el que te asistía. Juzgados de consigna, que era una locura. Y otra, ¿no? Y entonces se pide todo eso, la capacitación, la certificación. No era la certificación que teníamos ahora que nosotros con CETEC. Lo que se buscaba era que la certificación lo hicieran los consejos de las judicaturas federales y estatales, para poder demostrar que efectivamente estás capacitado para conocer esto. Sí, y entonces, derivado de esta cuestión que tuvimos la oportunidad de trabajar en el proyecto de reforma, o sea, ahí va mano mía, pude conocer cómo era la esencia de esto. Entonces empiezan, oye, pues vente a dar una plática. Le decían unos amigos, oye, viene un cambio sustancial muy importante. Durísimo, todo esto. No se va a dar. ¿No? Los amigos que decían de la reforma recién, ¿no? Igual, y ya después me hablaban y me decían, ¿sabes qué? Públicamente pero somos una disculpa que efectivamente se presentó. Oye, ven y platica con nosotros, ¿cómo está? Se me invitaron a dar pláticas de esto, y en aquel entonces, como todo esto apenas estaba gestando todo el cambio de la iniciativa y todo eso, pues hablábamos de los principios del sistema acusatorio. Y ya después, bueno, ya pasa el Congreso, se hace ciertos cambios, quitan ciertas cosas, agregan otras, lo clásico que acontece, y sale la iniciativa y se aprueba ya entonces todo este nuevo código en aquel entonces nuevo código nacional de procedimientos penales. Yo sí algo admiro de Juan Manuel es su capacidad oratoria. Te he visto dar cátedra, de veras que se ponen de pie cuando das alguna conferencia. ¿Dirías que ahí fue donde empezaste a pulir? O sea, las primeras conferencias son duras, o sea, porque el público, el miedo escénico, la oratoria. ¿Dirías que en ese entonces fue donde te empezaste a pulir para ser el orador que eres hoy? No, mira, yo creo que donde empieza esta facilidad de poder hablar fue en clase. En clase, sí. Ahora sí que una de mis primeras clases fueron sustituyendo a Carlos Daza. Imagínate, qué maravilla. Entonces, pero yo me sentía así como cuando estás viendo la pelea de los amigos en la colonia y que de repente te evitan el pleito, así me sentí como Alberto Carlos. En una ocasión me dice, y él siendo también inclusive mi maestro en el posgrado, en el Instituto de Estudios de Posgrado de la UNAM, me dice, oye, mañana te puedes dar la clase. Era mi primera clase. Eran las clases clásicas que das ahí en tus materias de licenciatura o de inclusive de maestría, ¿no? Era lo que hasta donde más yo llegaba. Entonces me dice, quiero que mañana des una clase en una facultad. Dice, yo tengo clases de 7 a 9 de la mañana. Dice, no voy a poder ir porque tengo un examen de grado. Entonces, cúbreme, por favor, ¿no? Yo trabajé en el Ministerio Público. Me dice, tanto un expediente que lo vean y explican el diligencias ministeriales, y muy sencillo, ¿no? Yo, bueno, pues sabes, te pido mucho que llegues temprano, hay que respetar a los alumnos, que hacen su sacrificio para estar a buena hora, etc. Bueno, pues ahí voy, tempranito, entro al salón y pues, me paro ahí. Y empezando la clase, de bueno, pues, soy Juan Manuel Guerrero, vengo a sustituir en esta clase al doctor Carlos Daza Gómez, tiene un examen de grado, no pudo venir, etc. Vamos a platicar, vamos a hacer unas cuestiones prácticas de lo que han visto, ¿no? Está viendo eventos en particular. Imagínate, sí. Entonces, cuando empiezo, de repente veo que abren la puerta.
Dije, alumnos, ¿no? Carlos Daza. Y me la aplicó. Dice, bueno, qué bueno, ya llegó su maestro. Dice, no, sí. Va y se sienta ahí en un pupitre con los alumnos y ahí viéndome. No, pues imagínate toda la presión de que está el maestro, y viéndote a ti cómo das una clase. Híjole, no, otra presión. Y bueno, empecé a dar mi clase, etcétera, y los salones de la UNAM ya eran sin alumnos, ¿no? Y más con él, se llenaban, había hasta sentados ahí en el piso, ¿no? Entonces, pues ya empecé a dar la clase, platicamos, entonces terminé las 2 horas. Y ya, vamos a desayunar, vámonos. Le digo, ahora, dame una retroalimentación. ¿Qué te pareció? ¿Qué tengo que corregir? Y me dice, muy bien, solamente sácate las manos de las bolsas y maneja tu grupo. Porque te quedaste al frente y los de atrás se te duermen, máxima estos salones que son grandes. Entonces, hace tu preocupación para que también captes la atención de la gente que está atrás. Manejo de grupo, eso se llama. Sí. Y saca las manos de la bolsa. Y entonces, a partir de ese entonces, he manejado esa postura, doy ejemplos, manejo mi grupo, entonces tú me verás en una plática, incluso dando conferencias, me cuesta trabajo estar sentado. Sí. Me levanto y voy para allá, voy para acá, me recorro, etc. Por esas instrucciones de Carlos, y nunca verás con las manos en la bolsa. Sí, te he visto en eventos de la barba, donde el dominio, donde se vuelve un ejemplo, la verdad te lo digo, y yo creo que no soy el primero que te lo dice. Entonces, volviendo al tema de este sistema, amigo, pues, estamos claros que contempla 3 etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y el famosísimo juicio oral, ¿no? Esta implementación en las 2 primeras del juez de control como figura, yo lo veo como el parangón del sistema, ¿no? Desde la parte del control de detención, las medidas cautelares, incluso en el filtro probatorio de la etapa intermedia, ¿no? Rumbo a juicio. ¿Cuál es la etapa que más te gusta? ¿Cuál disfrutas más? ¿Cuál se te hace más fácil de llevar, quizá? Fíjate que me gustan todas. Yo soy un apasionado del derecho penal y de la criminología y todo eso. Me gustan todas, porque todas tienen su peculiaridad. Todas tienen ciertas características finas que lo distinguen. Yo, en lo particular, si tú me dices cuál podría ser la más representativa, yo te diría que la etapa intermedia, la fase oral. A mí, yo siempre he dicho que esa es la fase más técnica del procedimiento penal. Más que el juicio. Digo que ahí a veces me gusta meterme en camisa de 11 varas y decir, no hay juicios orales. No hay juicios orales. Y yo digo, pues es que los que tengan su maestría de juicios orales y todo eso, pues reclámenlo, ¿no? Porque el código dice etapa de juicio. Yo al principio decíamos el juicio oral para contraponerlo al escrito. Y por el tema también marketing, siento que también esa palabra hacía ruido. Sigue haciendo ruido. Pero sé que corregirlo, ¿no? Yo me has escuchado que yo siempre he criticado esa parte de que queremos hacer del derecho penal lo que queremos y utilizamos los términos a veces de marketing, a veces de televisivos o porque suena bien bonito, pero nos alejamos de nuestra técnica jurídica. Y creo que se nos exige en este sistema ser más técnicos en cuanto a nuestro lenguaje jurídico. Entonces digo, no hay juicio oral. Pero sí se hablaba anteriormente para que la gente y todos supiéramos que se contraponía al escrito. Pero no hay juicio, es juicio. Porque antes nadie decía, oye, pues voy a un juicio escrito, ¿no? Es más, diríamos más dentro de acusatorio adversarial oral, será un juicio adversarial, ¿no? Y creo que queda un poquito más. Todavía más aceptable. Pero creo que sí, más que el juicio es bonito, inclusive el juicio te llevas un mini juicio en una duplicidad de términos. Sí, claro. Entonces el interrogatorio, es bonito. Pero la parte técnica, más técnica que puedes encontrar, desde mi punto de vista, tal vez estoy muy equivocado, es la fase oral de la etapa intermedia. El descubrimiento probatorio, la última oportunidad de una salida alterna. Entonces sí se vuelve pues, yo te comparto, a mí me encanta el control de detención, incluso en la retención sacas muchos dividendos, incluso si es necesario en la oportunidad del imputado declarar, si conviene a tu estrategia, porque aquí esa es la palabra clave, estrategia, ¿por qué no? Incluso nada más delimitando hasta sobre qué puntos va a versar su declaración.
La parte de juicio, pues quizá el alegato de apertura es lo más importante, porque es al final la promesa probatoria, ¿no? Tras el desfile mismo, probatorio, pero la etapa intermedia, me gustaría decir que la disfruto como tú, pero sí es la que más no que me desagrade, pero sí como que estoy más la escucha activa, el nervio, es donde más yo siento el nervio, porque justo es la etapa determinante, ahí es donde creo que empatamos. Ese descubrimiento probatorio que mencionábamos, que para mí es como un juego de cartas en donde eh, volvemos al tema de la estrategia, donde tu estrategia queda al descubierto y de pronto en México a veces es complejo esa parte con MPS, ¿sabes? Pero sin duda es la más técnica, sí te sigo. Incluso en la parte escrita, ¿eh? ¿Cuántos abogados me dicen no se les van términos, ¿no? Cositas así, que se vuelve a veces un dolor de cabeza en un principio, pero cuando ya la dominas y cuando ya traes la idea, se vuelve más llevadera. Amigo, ¿cómo fue llevar tu primera audiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De qué era? Si nos puedes compartir un poquito. Complicadísimo, tenía poco. Es más, en la Ciudad de México todavía ni se implementaba, pero ya en el Estado de México ya llevaban. Entonces era una en el Estado de México que me habló un amigo. Y me dice, oye, pues fíjate que su hijo, su yerno, no recuerdo, está detenido, era un comandante de la Policía del Estado de México. Entonces estaban detenidos por robo, supuestamente un robo a una empresa de calzado deportivo, y donde llegan patrullas uniformados, se meten, se llevan un trailer con mercancía, ¿no? Yo decía, no, se hubieran dejado hasta las identificaciones, ¿no? Para que no hubiera problemas. Sí. Los policías uniformados con las unidades. Caray. Y entonces él era el comandante, él no iba él no aparecía en los videos, pero la gente va aprovechando el criterio de oportunidad. Los policías dicen, bueno, es que el jefe nos dijo que fuéramos y ya estaba todo listo y que no había problema, etc. Ellos lo involucran. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues tengo que atender este asunto, ¿no? de mi yerno, no recuerdo bien. Me dice, entonces, ayúdame, por favor. Yo, ¿qué pasó? Dice, pues pasa este problema, pero está muy complicado. Dice, hay muchos intereses en juego. Entonces, sí me votó porque dicen, es que como estamos haciendo mucho ruido con esto, a mi anterior abogado lo mataron. Me quedé sin abogado, por eso estoy buscando. Que me maten a mí, ¿no? El que sigue, ¿no? El que sigue. Entonces, pues sí, fue algo preocupante, le digo, pero también como dejaba al amigo. Y digo, bueno, pues está bien, salí del reclusorio norte, pues ahí teníamos el tradicional, digo, salgo de ahí y me voy rápido a Barrientos a llevar la audiencia. Bravo, la primera audiencia. Es brava, ¿eh? Sí, no, también, y era mi primera audiencia. Entonces, eran como 15 policías involucrados, yo llegaba al comandante y había como unos 5 o 6 abogados, y ya llegamos a la audiencia, pues fue para arriba, ¿no? Entonces empieza la audiencia, y a ver, ya se individualicen, si hay individualizarse, y a ver argumentos, y empiezan los abogados, ¿no? Y así. Y a todos, invariablemente a todos los regañó la juez, pero regañándolos así, gritándoles. Pues ya sabes, como posturas que adoptan algunos juzgadores. Mesiánicos. Que es muy criticable, ¿no? Sí, pues, sí. Yo nunca vi que en el sistema tradicional regañaran a nadie, ¿no? Complétate a resolver y ya. O sea, yo lo que inclusive con varios amigos jueces les digo, no, ustedes no se predispongan a que la gente, ya sea el Ministerio Público o Defensor, les va a decir lo que ustedes quieran escuchar. Porque no va a funcionar así. No, se está creando un sesgo horrible. Sí, claro, y por eso se molestan, por eso se gritan, porque no escuchan lo que ustedes quieren oír, más bien atiendan lo que les están diciendo. Y entonces así estaba esto, a todos los regañaban. Entonces llegó un abogado, justamente uno antes que tu servidor, y empezó a hablar, y también la juez, no, y es que usted, y lo clásico, desconoce el sistema, y lo voy a quitar, y eso, y sí, entonces lo que hizo, pues lo empezó a bloquear. Yo le decía, es que sí está muy fácil lo que te están diciendo, ya estás bloqueado, ya no lo puedes decir. Entonces yo ya, te vas programando, ¿no? Dije, no, pues a mí que me disculpe, pero a mí no me va a gritar. Si a mí me va a gritar, yo se lo sé, me hace un favor, a mí no me grita. Yo lo puedo entender y puedo escucharlo perfectamente, pero a mí no me grita. Yo ya estaba con esa edad, porque ya me ha pasado con todos. Sí, claro. Entonces ya, cuando llegué con ese amigo, que la suspende. Porque no conoce el sistema y iban a poner un defensor, sí. Lo bajaron y iban a poner otro, entonces se suspende y se defiende la audiencia. Y ya después mi amigo ya no lo llevé, ya no recuerdo por qué circunstancia,
Pero eso fue mi primera audición, más que individualizarme, ¿no? Pero ya me empecé a dar cuenta de las demás cosas. Sí. Y después ya tocan las iniciales, son las clásicas. Atender flagrancia, la retención, la verificación de flagrancia. Y eso no se me complicó tanto porque, bueno, pues ya en el Ministerio Público, para poder dictar la juez de retención, pues ya sabías lo de la flagrancia, todas esas cuestiones, ¿no? Y ya además ya también traías experiencia de litigio. Yo decía, pues es que no es complicado, únicamente es hablar, ¿no? Es lógica. Es hablar. Entonces, todo lo que habíamos litigado con Carlos y todo eso, que ya después me independicé con él y ya tuve yo mi despacho solo, pues no es tan complicado, no se me complicaba. No hay cuestiones técnicas de ahora atender a este sistema de enjuiciamiento, pero el interrogar, el contrainterrogar, es las mismas técnicas del tradicional. Sí, se vuelve fácil desde ahí, desde quitarle esa presión que nosotros mismos nos vamos haciendo, se vuelve un poquito más difícil, más fácil, incluso decirle a los chavos, ¿no? Que nos están escuchando y viendo, pues no necesitas ser un maestro Jedi para tener una audiencia, obviamente necesitas mucha responsabilidad, claro, pero aviéntense, o sea, se tienen que aventar porque nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, por más cursos, capacitaciones y todas las audiencias en YouTube que veas, hasta que no estés en el round, vas a empezar a normalizarlo, porque se te tiene que hacer una costumbre. Amigo, dentro del derecho penal, yo las pocas veces que he tenido la oportunidad de dar clase, detecto que los alumnos siempre se arraigan, y incluso fue mi caso, no sé si te pasó a ti, a un tema que les apasiona y de ahí se agarran para dedicarse al derecho penal. Puede ser la teoría del delito, que es apasionante desde incluso las aristas, con lo que precede, ¿no? La dogmática penal, que nunca va a dejar de ser importante. En mi caso, te cuento, fue el derecho penal del enemigo, Günther Jacobs, por ahí no, Orseliter Criminis, fue lo que para Juan Manuel Cobal fue ese tópico que lo amalgamó ya por fin al derecho penal. Mira, hay dos temas torales en esto. Uno, teoría del delito, claro, y la segunda, imputación objetiva. Fíjate. Pero desde aquel entonces, ¿no? ¿Y por qué fue? Nuevamente las clases, ¿no? Estábamos con Carlos y Carlos me dice, oye, fíjate que tengo que dar clases, me tengo que ir yo a Tuxtla Gutiérrez, pero también tengo clases en Puebla, en la maestría de Puebla. Y si me ayudas, te vas a la maestría. Fue mi segunda clase. Y yo, bueno, pues está bien, vamos, voy para Puebla. Yo, ¿para qué es? Para maestría. Dije, ya palabras mayores, ¿no? Ya preguntan eso. Sí, ya empiezan a preguntar. Entonces le digo, ¿y qué vas a? ¿Y de allá qué hay que hablar? Sencillo, imputación objetiva. Estoy hablando del 96, 97. Yo no en mi vida había escuchado imputación objetiva. Digo, ¿y eso de dónde lo saco? Sea muy sencillo, dice, mira, ahí está mi libro y hay otro libro ahí, te lo llevas, llegas allá a la universidad, te vas a hospedar, ahí comes y ya te pones a estudiar un poco y ya les das la clase. Pues es muy sencillo. Suena muy fácil desde ahí. Sí. No, hombre, también pues ahí va la otra. Por eso digo, yo esto, Carlos, y al litigio igual, ¿eh? Entonces me orilló ahí a conocer, teoría del delito ya había trabajado con él porque era su parte fuerte. Yo inclusive yo aprendí teoría del delito en una clase que él fue a dar al Instituto Cumbres o algo así, no recuerdo, al CUM. Yo lo tengo en 2 post-it, en mi cartera tengo 2 post-it, donde tengo la teoría del delito. En 2 post-it pequeños. Y desde ahí entendí teoría del delito. Y la imputación objetiva derivada de esto. Entonces llegué, no pude estudiar ese día, llegué y hablé un poco de teoría del delito para dar pauta, porque al final de cuentas surge de la tipicidad, del nexo causal. Y entonces ya en la noche, eso fue viernes, dábamos viernes en la tarde-noche y sábado en la mañana. Entonces el viernes en la noche, en la madrugada, pues me puse a estudiar imputación objetiva, un poquitín para poder hablar. Y esos son los temas que más me han marcado. Y ahora mucho, ¿no? Lo de prohibición, autoría y participación, autoría inmediata en aparatos organizados de poder, varios, ¿no? Ya todo lo que quieras. Creo que este criterio de oportunidad, ¿no? Alguna vez lo has explorado, ¿no? Por ahí recuerdo haber leído algún perfiles criminológicos, como sabes, yo estuve en el FBI, entonces ahí tuve la oportunidad de estar trabajando y estudiando lo que es la perfilación criminológica, el análisis de crimen violento.
Entonces, toda esa parte, todo lo que es en sí el sistema de justicia penal integral, que va desde la prevención del delito hasta la reinserción, lo he estudiado y lo puedo platicar de eso. La perfilación criminal me ha explorado últimamente por psicólogos, ¿no? Pero es que no lo hace el psicólogo, eso es lo que no conocemos. Es el punto, sí. El perfil psicológico sí lo hace el psicólogo. El perfil criminal lo hace el psicólogo porque es el perfil psicológico, pero un perfil criminológico no lo hace el psicólogo. Y no son esas características que te dan de personalidad, porque en un perfil criminológico te dicen hasta tus aspectos físicos, el lugar donde puedes vivir, qué medio pudiste utilizar para trasladarte al lugar de los hechos, entorno social, o sea, van más allá del perfil criminológico. Me hiciste recordar los orígenes de la teoría del delito y como desde la fisionomía, ¿no? Y querían perfilar a las personas, pero sí, incluso en ese gremio de psicólogos es muy marquitenero, ¿no? Esa perfilación criminal y se vuelve hasta un circo, las conferencias que dan de cosas que ni al caso, pero como bien dices, tener el panorama, ¿no?, real de las cosas es donde te permite ir teniendo un criterio que al final a la postre pues vas llevando, aplicando a tu vida profesional. Amigo, estoy convencido que una carrera tan loable como la tuya ha tenido puntos de luz donde dices todo esto ha valido la pena, donde dices estoy en el lugar correcto, y por consecuencia también puntos oscuros donde dices a punto de tirar la toalla. ¿Cuál recuerdas, si nos puedes compartir cuáles han sido, que se te vienen a la memoria, el punto más luminoso y el punto más gris en el que has estado? Pues mira, como te lo decía, en cuanto a luminoso, pues creo que todo. La verdad que yo disfruto muchísimo. Ahorita estoy disfrutando muchísimo la parte de proyección internacional ya desde hace algunos años ya nos han considerado en aspectos internacionales, cosa que a mí me llena de mucha satisfacción, porque cuando yo comenzaba a dar las pláticas y me buscaban, yo recuerdo perfectamente, daba las pláticas aquí en la Ciudad de México, y cuando me buscaron una vez en Sonora, la Universidad de Sonora, ¿sabes que nos recomendaron? Que sepan de Juan Manuel Guerrero en otro estado, sí, ya llama la atención, ¿no? Y dije, algo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo bien en Sonora, ¿no? O sea, que dentro de todo el territorio nacional sepan que ahí en un pedacito está Juan Manuel Guerrero. Entonces me llenaba de mucha satisfacción esa parte. Y ahora, pues ya que te digo del nivel internacional, ¿no? Hace poco, bueno, rechacé una invitación a Francia para ir a dar una plática, ¿no? Entonces, pues ya esos niveles, ya ahora explorar el Europa, ahora el paso a seguir esa Europa. ¿Tienes recientes, no? ¿Estuviste aquí en Latinoamérica? No recuerdo qué país, ¿no? Sí, acabo de regresar, estuve en Guatemala, estuve en Costa Rica y últimamente en Perú, que tiene unas semanas. Sí, justo, estás llegando. En Perú tuve la oportunidad de ser invitado por el presidente del Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de Perú, a dar una conferencia ya, ¿no?, para jueces y magistrados a propósito de flagrancia. Ellos tienen implementadas unidades de flagrancia donde ya dan sentencias en 48 horas. Pero interesante. Sí, muy interesante. Digo, muchos bemoles y le llama mucho la atención. Difícil de aplicarse, me imagino aquí, pero interesante. Sí, complicado. Eso, pues yo creo que ahorita también estoy viviendo una parte muy importante de mi vida en esos aspectos. Brillante, porque creo que México tiene excelentes juristas, pero somos domésticos. Nos da miedo salir, y eso es lo que nos han criticado. Un autor que no quiero mencionar su nombre, de la Escuela de Girona, comentaba, es que México no tiene buenos abogados. Y entonces en aquel tiempo Carlos Daza Gómez le dijo no, le demostró que era un excelente abogado, y si es que no has escuchado a don Raúl Carranca, a don Ignacio Burgoa, a don Fernando Castellanos, y le dio toda una lista de grandes juristas mexicanos, pero que desafortunadamente hemos quedado aquí, salvo Carlos Daza, Ricardo Franco Guzmán, que también exploró Europa, pero Carlos Daza fue un referente para el despunte del abogado mexicano hacia quedó mucho hacia Europa. La punta de lanza. Sí, bastante, él fue muy reconocido, y creo que a nivel México es de los primeros que ha tenido ese reconocimiento en Europa de ese nivel, de ser no de ir de estudiante, porque muchos hemos ido de estudiantes, sí, pero ya ser ponente, ser expositor, creo que somos pocos, y eso nos falta al abogado mexicano, quitarnos ese miedo y demostrar que México realmente produce abogados buenos, que hay buenos juristas en México. Yo me excluyo, pero yo sí soy de los que voy, y
yo los hago reflexionar. Yo digo, yo no vengo a decirles lo que dice el código, pues sí, el código, pues es el código, ¿no? ¿Y para qué discutimos? Pero vamos a reflexionar. Y entonces sí quiero, sí está dentro de mí, en mi intención de mostrar, a través, no de mí, bueno, un poco que yo pueda aportar, pero de otros juristas que a veces son brillantes, demostrar que México sí tiene excelentes juristas. Pero que no tenemos esa fuerza o nos dan miedo. Es miedo, es que sí es la idea de tener, que es miedo. ¿Qué miedo puedes tener enfrentarte a platicar con otro jurista que es muy reconocido? Que bueno, pues es su postura, en mi punto de vista, que yo estoy diciendo. ¿Puede estar equivocado? Sí. Apertura a la dialéctica, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que salir y demostrar que México tiene buenos juristas. ¿Qué sientes de esa responsabilidad a hombros de ser de los referentes hoy y de ser ese referente internacional en el gremio? Porque sí, como dices, es más, son muy pocos y es más, el único que se me vive en Navarra, estoy pocos, ¿no? Se me explica. ¿Qué se te hace un pesar? ¿Cómo lo tomas? No, mira, yo soy muy relajado. Sí. Yo soy muy relajado, yo sí asumo el compromiso, sí voy representando a México, pero voy convencido de lo que voy a hablar. Sí, con dominio. Sí, claro, voy convencido de lo que voy a hablar y entonces no me pesa pararme en el foro y hablar. Ahí estuvo todo magistrados, todos los jueces, el presidente del tribunal, juristas, di mi exposición y dije, creo que están equivocados. Están equivocados, los invito a que reflexionen sobre esto. Y pum, 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 pum. Y sí, levantan muchas aristas y dicen, no, porque estamos muy esquematizados. No rompemos los paradigmas. Muy robótico a veces. Sí, claro. Entonces, para eso necesitas filosofía. Sí. Para eso necesitas tener filosofía, para poder entonces reflexionar, deconstruir y volver a edificar. Jacques Derrida, hay que leer a Jacques Derrida. Sí, sin duda. Amigo, tú has dirigido diversos proyectos, tanto jurídicos como la barra, has tenido la oportunidad de dirigir. ¿Cómo integras tus equipos de trabajo y cómo delegas? Porque es una parte difícil cuando diriges. ¿Cómo absorbes esos dos puntos? Sí, mira, aquí afortunadamente la Barra Interamericana de Abogados, que me acogió y me dio esta oportunidad, es una barra pues con mucha proyección, que esto me ha ayudado muchísimo para también lograr esto. Entonces, esta barra tiene representación en 17, 20 países de Latinoamérica. Y pues desde luego también tiene su facultad, la Facultad Interamericana de Litigación, que desde preparatoria hasta postdoctorado, ¿no? Sí. Pasan por la maestría, la especialidad, diplomados, doctorado y el postdoctorado en un convenio con la Universidad de Calabria. Entonces, sí hay proyección, sí hay mucha intención por prepararse, por difundir la cultura jurídica. Se trabaja mucho en eso. Ponentes internacionales, que sí, claro. Me recuerdo mucho Carlos Badavío, ¿no? Son saludos. Sí, no, Carlos es un tipazo, un gran amigo, y como él, muchísima gente, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho la barra, trabajar mucho por ello, gratuito, ¿no? Los cursos gratuitos, para que se conecten. Muchas organizaciones surgieron con lo de la pandemia, facilitó mucho. Oye, te contrato a ti de España para ponerse una práctica. No te contrato porque sabemos que esto lo hacemos por amor al arte. Totalmente. Entonces, dame una plática así, pues, ok, conéctate desde España, desde Colombia, desde Argentina, Zoom, y das la plática. Pero ahora que ya se quitó esa parte de la pandemia y puedes traer a ponentes internacionales, se desaparecieron muchísimos, y no puedo decir a todos. Sí. Sin embargo, el trabajo de la barra nos ha permitido eso, ¿no? Poder seguir trayendo a ponentes internacionales que ayuden, que contribuyan a la preparación de nuestros alumnos, de nuestros barristas, y seguir creciendo. E incluso, pues también proyectar a nuestros abogados al exterior, ¿no? Fíjate, no sabía que también tenían bachillerato, escuché bien. Sí. Imagínate irlos perfilando desde ahí para ser abogados. Qué locura. El bachillerato. Desde nuestros bachilleratos trabaja para personas que, como lo que era la educación adultos mayores. No, pero de todos modos, con mayor razón, porque seguramente lo que sigue es la licenciatura, pero ya desde otro enfoque y hasta mayor madurez. Sí, aquellas personas que por una otra circunstancia no las pudieron terminar o ni iniciar, ¿no? Entonces les da esa oportunidad para poderlo trabajar. Y eso es lo que ha hecho la barra. La verdad que ha hecho un trabajo muy acertado. Nuestro presidente, que es el doctor Ben Pacheco, aquí también el profesor de cariño y un aprecio bastante, le mando un saludo. Y al igual que la maestra Blanca Adriana Arroyo, que es la directora general, y es la que batalla la maestra Adriana. Es un amor, la que nos anda ahí acarreando los dos. Conecté mucho, ojalá la podamos tener, se me ocurre, a ver, le voy a mandar una invitación aquí en este podcast. Conecté mucho con ella, es una
energía muy buena. Sí, sí, muy sí. amena. Sí, con mucha chispa la maestra. Sí. Amigo, vamos a echar a volar un poquito la imaginación. Ahí te va esta pregunta que ayer en una charla que tuve recordé que ya tenía mucho tiempo sin hacer y se me hace maravillosa. Imaginemos que ahí en mi portafolio traigo el contrato a 20 años del edificio de acá abajo, precioso en Reforma, para tu proyecto jurídico. Y aquí es donde entra la imaginación. Vas a poder traer a 3 personas a que formen parte de tu equipo. Pueden ser estos autores que leíste en algún libro, que a lo mejor no conociste, o de pronto desde Rosa Castañeda si los conociste. Puedes traerlos hasta ultratumbas, de que si ya no están en este plano o siguen vivos. Pero ¿quiénes serían esos 3 personajes con los que harías ese imperio que empezaría hoy? Híjole, me dejas bien limitado porque México tiene, y sería puro, los que pero puro mexicano, porque yo traería definitivamente a Carlos Daza. Sí, sabía. Carlos Daza, definitivo, porque quedó en su mente mucha aportación jurídica. Sí, mucha. Digo, por ejemplo, la participación culposa. Su teoría de la participación culposa. Entonces dicen, no, es que la participación culposa no se da. No, espera. Es el pan de cada día. Una cuestión es que no esté contemplada en la norma y otra cosa que no se presenta en la sociedad. Carlos era un visionario y un revolucionario para su época. Él lo traería. ¿Con qué rol? ¿Qué sería? ¿Qué rol le darías? ¿Director, subdirector? Pues todos en el mismo nivel. En el mismo. Sí, todos en el mismo nivel. Sí. Desde luego también pondría innegablemente a Rubén Pacheco, un filósofo tremendo, estudioso de los derechos humanos, que te digo, el jurista debe estar hecho de filosofía. Y me encanta cuando hacen eventos, generalmente ustedes, independientemente del invitado, van también como conferencistas y se vuelve súper ameno, ¿no? O sea, ya tienen un equipo que aunque fueran solamente ustedes dos, se pone buena la charla, ¿no? Sí, no, Rubén tiene mucho que dar, es un filósofo empedernido. Sí. Entonces necesitamos filosofía, necesitamos el derecho penal de Carlos Daza. ¿Y quién más te podría poner? Si nada, te falta uno, entonces. Qué complicado, porque hay muchos, digo, ¿cómo dejas afuera a don Ignacio Burgoa? Claro. ¿Cómo dejas afuera a don Fernando Castellanos? A Ricardo Franco, a Guillermo Corín Sánchez, el procesalista. Sí. Hay muchos. Yo metería hasta Otero, de Amparo, siento que era un tipo que me hubiera gustado conocer. Sí, claro. Pues visionarios, si hablamos de visionarios. Mucho, pero sí me la pones. Yo creo que sí, tal vez. Sí me traería a un agente especial del FBI, de la Unidad de Ciencias de Comportamiento para la Perfilación Criminológica. Va a aportar muchísimo a la investigación del delito. Estratégicamente esa es una buena elección, sí. Y sería hasta el 10, yo creo, en el campo, ¿no? Sí. Daría mucho valor. Me encanta tu equipo. Muy. El primero creo que lo tenía muy claro, sí, pero sí, con los otros dos sería un equipo maravilloso, ¿no? Y sería, yo creo que una punta de lanza, ¿no? Y hoy día, ¿cómo integras tu equipo? ¿Tienes algún equipo? ¿Estás trabajando solo? No estamos ahí trabajando en la barra. La barra, aparte de ser la barra propiamente, tenemos la facultad, que es una facultad joven, pero no buscamos. Justo vi mucho joven en la última vez que me Sí, y es joven, la facultad tiene a lo mejor como vamos para el 5º año, los hijos, uno antes de la pandemia y lo que vienes para acá, 4 años. Joven, pero no patito. Sí, no, sin duda. Sí, estamos creciendo apenas con matrícula, poco a poco, pero tenemos muy buenos ponentes. Sí, muy buenos ponentes. Esa es la diferencia. Sí, de gran nivel. Y entonces está ahí trabajando. Y tenemos también el despacho. Entonces, pues, un área se encarga también Rubén, me ayuda al penal, la maestra se encarga de los civiles, familiares, etcétera, al penal, y con la gente que tenemos ahí, que nos ayuda a colaborar, ¿no? Los pasantes que principalmente son jóvenes que quieren aprender este derecho y bueno, te toman como referente, te ven como una persona a seguir, ¿no? Ustedes, no hieren el camino, ustedes corrijan, lleven al mejor puerto. Pero sí, de esa manera nos estamos integrando para poder también atender el despacho. Sin duda. Yo fue a lo que me enfrenté ahorita al dirigir aquí Trivento Corporativo, pues todos son mayores que yo en experiencia y en edad. La maestra Carmen López, el maestro Alex Díaz Antonio, Gaby Hernández y Gaby de la Rosa. Y
A veces hay mañanas en las que me tengo que pellizcar para decirme un poco si estoy viviendo este sueño, pero se vuelve una responsabilidad también porque la estrategia de cómo llegar a la gente y de cómo hacer que funcione se vuelve complicado. Por eso de ahí mi pregunta, porque a veces yo siento que es difícil dirigir un proyecto, lo que sea. Entonces es una responsabilidad muy grande, pero también si no te avientas, ¿cuándo? O sea, si no se ahora, ¿cuándo? Entonces, de ahí va mi pregunta. Amigo, está haciendo una charla maravillosa. Empiezo ya con nostalgia porque estos ya son los últimos episodios. Es un proyecto que no se va por gusto, sino por que se tiene que ir, porque vienen cosas nuevas. Pero vamos a cerrar este episodio con una serie de preguntas concretas. La respuesta puede no serlo, pero antes de ellas me gustaría agradecerte nuevamente la oportunidad que te hice de estar aquí. Siento que va a ser un gran episodio para la gente que nos ve y nos escucha. Y además ya lo están esperando. Yo me di cuenta cuando lanzaste tu portada, tiene mucha reacción, entonces va a estar muy bueno. Y atendiendo a estas preguntas concretas, insisto, puede ser tu respuesta lo más extendida que tú consideres. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo profesional o de vida que te han dado? Pues desde luego con los consejos de mi padre, mi madre y mi tío, fue siempre prepárate, estudia. Y eso me tiene aquí platicando contigo. Sin duda, la preparación continua. Me tiene platicando contigo en este programa tan importante en donde han desfilado grandes personalidades. Te felicito por toda la gente que has tenido aquí de muy buen nivel. Y bueno, esa parte de prepárate, estudia, es lo que ahora me tiene aquí platicando contigo y contar con la presencia de tu amistad. Sí, muchas gracias, amigo. Siguiente pregunta. Amistad de verdad por responder, sabes que no nos vemos mucho, pero esos vinitos siempre son buenos. Sí. Siguiente pregunta, amigo. ¿Cuál es un consejo que tú solías dar, pero que ya lo has dejado de hacer porque te has dado cuenta con el tiempo que no es un buen consejo, que no es el mejor? Qué buena pregunta, pero no, fíjate que todavía todo lo que pudiera haber dicho en aquella época de novatez, te lo pudiera seguir refrendando. Sí, y eso es bueno. Y lo platicamos, ¿no? Sé amable, sé cordial, sé educado, haz amigos, estudia, prepárate, acércate con la gente que te pueda ayudar y proyectar. Y en todos los aspectos de la vida, no solamente en lo profesional, en lo sentimental, tienes que tener una pareja a tu lado que te haga crecer. Aprovecho para mandarle un saludo a mi mujer, Olivia Rivera, que es una mujer maravillosa, que desde luego sin ella no pudiera estar en estas condiciones, estar trabajando y tener esa tranquilidad. Es una mujer al 1000%. Entonces, eso aplica en todos los aspectos. Dice, ¿no? Que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y sin duda. Sí. Al lado, mi buena. Sí, al lado. A tu lado siempre debe estar, no atrás de ti, debe estar a tu lado. Por eso somos pareja, debe ser a la par. Sin duda. Dicen por ahí que el rol de una mujer es transformar. Desde incluso la ingeniería divina que hay en ellas, transformarlo. Y a veces pecamos de pensar que somos muy fregones y no nos dejamos transformar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún amigo decir, es que mi mujer me quiere cambiar? ¿Cuál? O sea, si elegiste bien, déjate, porque no somos tan fregones como pensamos, ¿no crees? Sí, claro, y además es parte de un proyecto que se hace conjunto. Sí, no. Y desde luego que eso se refleja en ti, tu tranquilidad de poder salir a trabajar, estudiar, hacer lo que quieras, de que está tu mujer ahí. No en casa, porque también ahora las mujeres son muy activas, la mujer tiene su carrera, su maestría, entonces, y la ejerce. Entonces, pero que te da esa tranquilidad emocional y sentimental que necesitamos y que es básico para poder estar haciendo lo que a uno le gusta y estarlo haciendo bien. Y en esta área, sobre todo más en el área penal. Sí. Siguiente pregunta, amigo. ¿Qué cosa que está impregnada en tu ideología ha sido lo determinante para que estés en el lugar profesional en el que estás hoy? Pues todo implica compromiso. Yo traigo muy metido eso de demostrar que México tiene grandes juristas, y lo quiero mostrar a nivel internacional, y que es fundamental eso de acercarte con una persona que te aporte, pero que también a la vez tú estés o tengas las condiciones y la herramienta para responder.
Cuando a mí Carlos me brindó la oportunidad de litigar, de dar clases, de dar conferencia, de prepararme porque fue mi sínodo de licenciatura y presidente, inclusive director de tesis, es prepararme para responder a esa confianza. Sí, 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 sin duda, no hay de otra. Amigo, ¿cuál es la cosa que menos te gusta de tu trabajo? No es, que te roba mucho tiempo para estar con tu familia, disfrutar a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, a tus padres cuando los tienes. Es muy absorbente, es muy comprometedora. Si quieres ser, pues no podría decir bueno, sino si quieres ser una persona responsable con tu trabajo, es muy absorbente y a veces debes ser muy ético y muy honesto para poder salir en esta materia penal y salir a la calle tranquilamente, sin andarte cuidando de nadie, salir con tus hijos tranquilamente. Es muy ético. Entonces, esa es la parte que a veces tengo mucha atención, ser ético para no tener problema alguno y disfrutar de mis hijos. A veces la parte cruel, a lo mejor, ¿no? Sí. Que te absorbe mucho tiempo y no puedes estar tanto tiempo como quisieras tú con tu familia. Sin duda. ¿Qué cosa está impregnada en tu ideología que te cuesta defender con el resto porque quizá no comparten? Ninguna. Yo no me caso emocionalmente con que, no, es un violador, es un secuestrador. Yo no defiendo violadores. ¿Cómo sabes que es violador? ¿Cómo sabes que es violador? Sí, cuido mucho esa parte ética, ser profesionalmente ético. Entonces me comprometo, hago mi trabajo lo mejor que puedo y no, en ese sentido no me causa ruido alguno, sino, ya lo decía don Raúl Carrancá, hasta el más vil de los delincuentes tiene derecho a una defensa. Sin duda, sin duda. Entonces, en la medida que tú hagas trabajo ético, yo tampoco, digo, si lo cometió, pues buscas que puedes obtener de beneficio. Sí. Lo más favorable para tu equipo. Pero no, en ese aspecto procuro ser profesional y dedicarme a lo que es mi trabajo. Sin duda. Me hiciste recordar un asunto que tuve allá en Puebla, feminicidio. Por la lógica, a la pareja sentimental lo procesan, que pensara, ¿no? El final tras el juicio oral no era, ¿no? Entonces, imagínate, él ya estaba súper desesperado y ahí es cuando llega uno y dices, tienes que actuar, ¿no? Entonces sí, como dices, a veces, ¿no? Y en el contrainterrogatorio salió un nombre verdadero no, un gran asunto, de esos que aprendes muchísimo, pero a veces llegas porque yo llegué a ese asunto como pensando, ¿no? Hacia la parte espiritual, bueno, pues si cuate fue, pues, que se haga justicia, ¿no? Aunque implique, en este caso, no salir victoriosos, ¿no? Como abogados, pero fíjate, cuando vas con la mente abierta puede que funcione mejor. Siguiente pregunta, amigo. ¿Cuál es el mejor aprendizaje que has obtenido de tus padres? Todo. Mi padre y mi tío, que vivía con nosotros, mi tío Cándido, no, son unos... Híjole, qué lástima que en aquella época no había tantas oportunidades para ellos, sino han sido unas personas muy ilustres. Pero siempre fue eso de ser respetuoso, la educación, respetar a los demás. Eso, todo. La base. Sí, la base de educación de familia. Tiene partes para todo. Sin duda, es donde empezamos. Primero se vuelve una persona, ya lo decíamos en el primer bloque. Amigo, más allá de lo jurídico, ¿en qué puedes perder tiempo hoy día? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué escroleas que tenga que ver con el derecho? Filosofía, literatura, el arte, me encanta el arte. Okay. Me encanta el arte. Para allá iba la siguiente pregunta. ¿Libro, serie o película? Pueden ser todos o no, pero que realmente te cambió la forma de ver las cosas. El libro, hay muchos. Me encanta Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me encanta Kafka. La metamorfosis, el proceso de Kafka, que es muy pesado, pero definitivamente Quijote de la Mancha. Son las obras que me han gustado. Teoría del delito de Carlos Daza. Yo soy racista. Sí. Recomiendo también el de Francisco Muñoz Conde. Es un buen libro.
el análisis que puede ser criminológico de la Capilla Sixtina. Me encanta hablar de la pintura, de la creación, donde se habla del libre albedrío del sujeto, cuando no estira la falange el hombre y Dios lo tiene estirado. Te reclamo, ¿por qué lo pintas de esa manera que el hombre sea displicente con Dios? Sí. Dice, es que Dios siempre va a estar para el hombre. Y el hombre solamente depende de que estire la falange para hacer contacto con Dios. Dice, ese es su libre albedrío. Y si lo llevamos al campo del derecho penal, o lo llevo al campo del derecho penal, digo que soy un apasionado de la literatura, del arte y del derecho penal, busco hacer comparativo del arte, el crimen o el delito en el arte. Entonces digo, esta es la norma, ¿no? El Estado da la norma, y entonces depende del hombre si da la falange para hacer el contacto con la norma y ceñirse su comportamiento conforme a la norma. Ese es su libre albedrío. Estirarlo y comportarse conforme a la norma. Y si no lo estira y se aleja de la norma, entonces viene ese castigo a la restricción de su libertad, porque si actúas en el ámbito de tu libre albedrío, entonces lo que se te va a restringir es tu ámbito de libertad. Por eso tenemos, o se implementó eso de privación de la libertad, ¿no? Claro, sí, sin duda. Y así podemos ir más hablando sobre este tema de la... Ese sería otro episodio, totalmente. ¿Serie o película? Me encanta la película de El silencio de los inocentes porque habla de la perfilación criminológica. Recomiendo mucho la de La reina infiel, que habla del proceso de cambio del derecho penal contemporáneo, ¿no? De los pensamientos de Augusto Comte, cómo se aleja de la monarquía, los pensamientos del positivismo, la ilustración, se va aplicando al derecho, y es el parteaguas entre el derecho monárquico con el derecho moderno, lo que conocemos actualmente, ¿no? Eso se plasma mucho en La reina infiel, entonces me encanta por esa cuestión esta película de La reina infiel. ¿Alguna serie? ¿No eres de series? No soy de series. Casi no. No soy mucho de series, no me gusta perder mucho el tiempo en eso. Sí, porque luego te es adictivo. Sí. Es adictivo, entonces yo no tengo el tiempo para a veces, para sentarte, voy a ver mi serie, ¿no? A veces esos pocos tiempos que te quedan te aprovechas para irte a tomar un café con la esposa, salir a cenar con los hijos, que es poco el tiempo que tienes, entonces procuro invertirlo en eso. Sin duda. Siguiente pregunta, amigo. ¿Qué cosa la gente no sabe de ti que si lo supieran se sorprenderían? Pues que mucha gente se sorprende, digo, a lo mejor esa podría ser una parte cuando pues voy a algún lugar, me invitan a algún lugar y me dicen, vamos a invitarlo a cenar, ¿qué se me antoja? Unos tacos. ¿De dónde? Pues es de lámina, ¿no? Y dice, no, doctor, ¿cómo aquí me pusieron el puesto de lámina? Así crecí. Sí. Así crecí y me encanta, ¿no? Entonces, como que mucha gente no se la cree, piensan que uno es del bluff y todo eso. No, nunca, yo creo que nunca puedes olvidar tus orígenes. Totalmente. El día que los olvidas, acaba sí, yo creo que Dios ha sido, yo te lo decía y te lo reitero mucho, creo que Dios ha sido muy benévolo conmigo. Yo no me he dado así en opulencia, pero he tenido lo suficiente para ser feliz y estar bien. Pero no olvido también las carencias que tuve y los sacrificios que hicieron mis padres para poder darnos a los hermanos estudios, ¿no? Y lo tomó y lo aprovechó que quiso. Pero toda esa parte yo no la olvido. Yo sé perfectamente de dónde vine y me gusta esa parte de dónde vine. Yo la sufrí, la viví, me hizo madurar. Ahora ves, a lo mejor, yo no vivo en la opulencia, no se crean, ¿no? Pero sí, yo he estado bien, pero sé perfectamente. Por eso yo no tengo así tanto conflicto de dónde comer, dónde sentar, dónde ir, con quién platicar. Sin duda. Es la mejor forma de vivir. Sí, yo creo que sí sorprende mucha gente. Se podrá sorprender de lo sencillo que soy. Sí. Muchas veces me dice, inclusive Rubén, con quien tengo una gran amistad, es que es muy... Yo no, nada más la apariencia. Sí, confieso que sí, en el primer contacto pensamos, pero no, ya cuando, es que justo eres muy ameno, muy abierto y la charla será muy fácil contigo. Siguiente pregunta, amigo. Si esta noche pudieras escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría? Diría, no olvides que el sentido de la vida depende en gran parte de cómo sea vivida esta.
Repítanosla otra vez, ¿cómo es? No olvides que el sentido de la vida depende en gran parte de cómo se vivirá esta. Sí, claro. Disfruta tu vida. Solo es una. Solo hay una y vivirla en conciencia, ¿no? O sea, ser conscientes dicen por ahí la New Age, pero algo tiene de cierto, el aquí y el ahora, ¿no? Y es que tú determinas así qué es lo que quieres hacer de tu vida. Yo no sé, yo soy muy bueno conmigo. Yo proyecto algo y se me da. Se me da. Yo en una ocasión estaba en la Procuraduría, hace mucho tiempo cuando estaba con mi primera esposa, yo viví de mi primera esposa, la que actualmente vivo es mi segunda esposa y maravillosa. Y en aquel entonces yo que estaba en la Procuraduría le decía a mi esposa, ya me cansé de la Procuraduría, todo es mecánico, todo es lo mismo, lo haces de la misma manera, no avanzas. A mí me gustaría como hacer que aquí la Procuraduría tuviera alguna parte donde pudieras investigar, donde realmente investigaras el hecho, no nada más informes y voy y saco, no, necesitamos cambiar esto. Creo que se lo acaba de decir y como al medio año surgió la oportunidad para irme al FBI. Y entonces regresamos y aquí los que llevaban la investigación, se creó un grupo que se llama Ministerio Público Especializado, un grupo élite dentro de la Procuraduría. Y nosotros éramos los encargados de la investigación de delitos. Realmente cumplíamos lo que decía el 21 constitucional. El Ministerio Público será el encargado de la investigación del delito y se auxiliará de su policía y servicios periciales, antes así se llamaba. Y nosotros a mí no me encontrabas en la oficina, a mí me encontrabas en la calle haciendo operativos encubiertos, investigando, procesando escenas de los hechos. Yo no estaba en la oficina. Yo estaba afuera investigando y llevaba a mis policías, yo podía pedir peritos o quitar al Ministerio Público de la delegación de ese entonces, decir, lo estás haciendo mal, quítate, yo lo hago y también ahora síguelo, o traen el expediente. Muy CSI. Sí, entonces, eso lo viví. Después dije, yo quiero estudiar en España. Por Carlos, tuve la oportunidad, mi querido maestro, el doctor Miguel Polaino Navarrete me recibió en la Universidad de Sevilla, me recibió en su casa, me hospedó en la vía de maestros de la Universidad de Sevilla, cumplí mi proyecto, mi sueño de ir a la Universidad de España a estudiar. Y así te pudieron decir tantas cosas. Te dije que quería proyectar internacionalmente para poder demostrar que México tiene buenos juristas. ¿Y es en lo que estás? Yo no sé si yo lo soy, ¿no? Pero digo, estamos haciendo ruido para que volteen los ojos a México. Ya lo hizo Carlos Daza, ya lo hizo Ricardo Franco Guzmán, ya lo han hecho muchos maestros. Vamos a seguir trabajando en eso para proyectarnos nosotros y demostrar que México tiene excelentes juristas. Sin duda. México tiene, y yo lo he podido comparar, yo lo he podido comprobar en estas idas a diversos países. Sí tienen, ellos tuvieron primero la implementación del sistema acusatorio, pero que nosotros creo que vamos evolucionando y creo que vamos más adelante. Dicho con mucho respeto. Tienen cosas muy importantes, sí, cosas que también nosotros no tenemos y que a lo mejor valdría la pena también analizar para ver si las implementamos, pero México va muy bien. Al ser el último que implementó el sistema de enjuiciamiento. Entonces, todo lo que he proyectado, como que lo decretas. Dices por ahí que la fórmula es pensamiento, palabra y acción. La mente es muy poderosa, tu mente es muy poderosa. ¿Cómo trabajar? ¿Y cómo empiezas a trabajar prácticamente en la mente? Pues que primero te surge la idea, ¿no? Te surge la idea y entonces lo empiezas a proyectar, ¿qué tengo que hacer para eso? Y no lo quitas de la mente, no quitas de la mente y lo vas proyectando y se da. Como hacer como una ingeniería en reverso, ¿no? De cómo lo harías para ir hacia allá. Más o menos yo creo, pero aquí se da, aquí a mí se me ha dado en ese sentido. Yo creo que hasta la fe, ¿no? Es importante tener fe, ¿no? Si se vuelve, yo creo que desde el concepto, ¿no? Certeza en lo que no puedes ver, pues ya desde ahí te va dando el panorama, ¿no? Sí, y es que es bien cierto, son palabras trilladas que dicen, es que tú eres tu único obstáculo. Es cierto. Es cierto, ¿no? Tú eres tu único obstáculo. Tú eres el que dice, no esto, no aquello. No, arriésgate. ¿Qué puede pasar? Sí, que no arriesga, no gana. Te equivocas, quedaste, bueno, pues ya aprendí. Eso es madurez, es experiencia y creces. No vuelve a pasar, sí, claro. Bueno, la idea es que no vuelva a pasar. Sí, claro. Amigo, llevamos más de 1 hora 14 minutos hablando, una charla riquísima, de verdad te agradezco. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría hacerme, Tony? ¿Por qué Juan Manuel Guerrero práctica? ¿Por qué? Porque te lo dije al iniciar,
hay muy pocos abogados que hoy están en su prime. ¿Qué es esto? Que están en su mejor momento en su carrera, incluso personalmente, porque al final es un reflejo. Cuando nos ponemos el saco y el traje, creo que creamos también un personaje, un alter ego catársico, si tú quieres, para enfrentarnos al área en la que nos dedicamos. Pero el día que ese personaje se come a la persona, sí, se acabó la carrera. Al menos en mi poca trayectoria he visto a muchos perderse de ahí, muy pocos vuelven. Creo que eres tú alguien que trae una capa muy pesada, un saco muy pesado por esta rosa internacional, por este orador nato que eres, y sigues en pie y sigues, no has perdido el piso. Entonces, incluso para mí es un sueño cumplido, porque yo egresé en el 2021, o sea, 2020, me gradué en el 21, y yo desde estudiante te veía en flyers, te veía dándole, poniendo como dices, ¿no? Tu nombre en alto. Y hoy poder estar platicando contigo, pues es una bendición y es un honor. Entonces, ¿por qué? Porque eres de los pocos que realmente a la gente y a mí, yo este proyecto es principalmente para mí, de los que puedo aprender muchísimo. Y de verdad te agradezco el consejo, la amistad y las atenciones que has tenido conmigo siempre. No, te aprecio muchísimo tus palabras, y la pregunta fue porque, como te lo dije, se han desfilado grandes personalidades, gente que yo quiero muchísimo, amigos y gente muy brillante del mundo del derecho, voces autorizadas, muy jóvenes, y tiene mucha proyección y mucha trayectoria en el mundo jurídico. Entonces, el hecho de que me hayas invitado, pues sí, desde luego para mí representa un gran orgullo y un honor estar aquí platicando contigo. No, ha sido una gozada. Encontraremos, insisto, otro formato. Habrá otras invitaciones seguramente. Arrieros somos, en el camino andamos y espero siempre poder contar con tu apoyo. ¿Algún mensaje final, algo que quieras decirle a tu público? Sí, pues les agradezco muchísimo a todo tu auditorio, a ti, esta oportunidad. Se cierra un ciclo, pero sé que vas a tener proyectos mejores. No digo que esto no haya sido, sino que van a ser mejores. Lo eres un joven muy inquieto y que de eso necesitamos en nuestro país y en nuestra sociedad. Y bueno, pues agradecerles y nuevamente reiterarles mi consejo de hay que prepararse, hay que estar preparados para cuando la oportunidad se presente, y esa oportunidad aprovecharla al máximo, porque a veces no hay segundas oportunidades. Entonces mejor hay que aprovecharla, hay que prepararnos y no olvidemos el respeto en todos los ámbitos, en todos los aspectos para con nuestros semejantes. Sin duda. Eso es algo que yo me gustaría dejarles a ustedes, y que cuentan con un amigo, que estoy abierto también para cualquier inquietud, dudas que tienen. No soy de los que no contestan, todo contesto. Sí, me consta. Todo contesto, a todos les contesto, sí, a veces con las precauciones por todas las problemáticas que han habido ahorita, pero todas las llamadas contesto, números conocidos contesto, a veces me escriben por Facebook, también igual les contesto. Estoy abierto para poderles apoyar, los en Navarra, les damos ahí una plática, les damos los espacios, y en la medida que yo pueda colaborar para que también nos proyectemos hacia México, necesitamos salir, necesitamos demostrar que somos grandes juristas. Y así va a ser. Cuenten en lo que está a mi alcance, que es muy poco, pero si me alcance, cuenten conmigo para poder tener ese tipo de proyecciones o de inquietudes o de temas. No sé, yo estoy aquí. Materia dispuesta. Diría, me doy a mi pueblo. No, yo con todo gusto. Ha sido un gustazo. Un placer, muchas gracias por volverte a encontrar pronto. Sin duda, sin duda. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Bye. Gracias.